hablemos de España un poco, que un poco es lo que nos concierne. Has escrito un libro, perdona, últimamente. Hablabas de Abascal y de Vox. Hemos hablado de la sociedad politicizada. No sé, una radiografía rápida. ¿Cómo ves a España? ¿Podemos centrarnos en cultivar nuestro huerto, que estabas hablando, o ganará la politización? Mira, España es un país africano, en el mal sentido de la palabra africano, entre comillas. España es un país tribal. Cuando se decía que España empezaba en los Pirineos, es verdad. España empieza en los Pirineos porque ya empieza África. Entonces, aquí todo eran tribus, exactamente igual que en el África Negra. Y llegaban los romanos o llegaban los cartagineses y unas tribus se aliaban con los romanos y otras con los cartagineses y los unos se dedicaban a atizarse mamporros los unos a los otros. Y así seguimos. España es el país que más guerras civiles ha tenido a lo largo de la historia. Esto no es un dato que yo me invente, esto es un frío dato histórico. Entonces estamos en guerra con nosotros mismos. No hay nadie que ponga, un francés, un italiano, un japonés, un sueco, que ponga en duda su propia identidad nacional, que ponga en duda qué es Suecia, qué es Francia. Nadie se pregunta eso. En cambio, los españoles estamos continuamente preguntándonos qué es España. Entonces, bueno, vivir en España es... yo detesto España. Lo que pasa es que hay dos cosas en España que me gustan. Una, la lengua. Pero claro, la lengua es mi patria. Eso sí que es mi patria, es la patria del escritor, se ha dicho 1000 veces y es verdad. Claro, la lengua española me gusta mucho. Y luego, esto seguramente a ti te horrorizará y a otras muchas personas también, me gustan los toros. Pero prácticamente, si tú me quitas los toros, que bueno, los toros me parecen importantísimos porque es el culto al héroe, lo único bárbaro, lo único sagrado, que milagrosamente ha sobrevivido a la revolución industrial, a los trenes, a los ferrocarriles, a Internet, es los toros. Y eso solo pasa en España. No es arqueología, es algo que sigue vivo. Bueno, a mí me gustan mucho los toros y punto. No voy a discutir sobre esto, pero si a mí me quitas los vinos, no, que va, los vinos tampoco me gustan. Me quitas los toros y la lengua española, para mí España se queda en nada. Ahora bien, al mismo tiempo, claro, he nacido en España. Al mismo tiempo, bueno, soy español, al mismo tiempo paso gran parte de mi vida en España y mis hijos son españoles y la mayor parte de mis amigos son españoles y la mayor parte de los libros que he leído los he leído en español, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues tengo una vieja pugna, una vieja querella con España que me ha llevado a escribir nada menos que a mí lo que me interesa como escritor es contar mis batallas, mis viajes, mis amores, mis guerras, mis experiencias personales, mi búsqueda de mí mismo. He escrito nada menos que 9 libros sobre España. Me embarco, que fue mi primer libro, en escribir 4 volúmenes enteros, Gárgoris y Avidis, una historia mágica de España, 7 años trabajando de sol a sol, 20.000 kilómetros recorridos, 5.000 libros leídos, 2.000 páginas escritas en un lenguaje difícil, en fin, erudito, rico, ¿verdad? Nada menos que 4 libros. Luego publico una España buena, la España mágica, que es la España de las fábulas, de las leyendas, del inconsciente colectivo, en fin, de todo esto, ¿no? Luego ya me pongo a escribir, a contar la historia, que es una especie de novela policíaca, del asesinato de mi padre al comienzo de la Guerra Civil, antes de que yo nazca, porque yo soy hijo póstumo. Escribo una novela, Muertes paralelas. España mala, pésima, la España cainita, la España de las guerras civiles, la España del odio, de la aristofobia, etc. Salgo tan rebotado de ese libro que publico otro libro malísimo, que se llama Y si hablo mal de España es español, un libro agrio, antipático, borde, donde pongo a parir España y lo español, vamos, con decirte la portada era el toro de Osborne con 3 pares de banderillas, un par de banderillas la rojigualda, otro par de banderillas la señera y otro par de banderillas la icurriña. Bueno, saco incluso un 5.º volumen de la España mágica, segunda y última salida de los ingeniosos hidalgos, Gárgoles y Avidis. Ya llevo 5, 6, 7 libros. Yo pensaba que ya estaba liquidada mi deuda con España, pues no. Me embarco por una serie de circunstancias que no te voy a contar ahora, en escribir una novela, porque es novela de no ficción, pero novela, que es la historia de Luis Roldán, el director de la Guardia Civil, aquel que se quedó con todo el dinero, ¿te acuerdas? Mira, aquel escandalazo que hubo, y escribo la canción de Roldán. Ya llevo 8 libros sobre España. Y un buen día, cuando iba hacia Las Palmas, hacia la Feria del Libro de Las Palmas, para presentar allí precisamente la canción de Roldán, en el avión, digo, atiza. Bueno, todo esto eran Españas malas menos la primera. Digo, atiza, me falta otra España. Y esta España es buena. Y sería muy bonito escribir un libro sobre esa España buena, porque así se cierra la cadena iniciada con la España buena, la España mágica, seguida con la España mala, la cainita, la de la corrupción, la hortera, etcétera, y ya por fin desemboco en otra España buena, que es la España heroica. Porque es verdad que el pueblo español ha sido heroico siempre. Lo era en la época del tribalismo inicial, lo era con los romanos, con los cartagineses, lo era con Numancia, lo era con Viriato, lo era en la Reconquista, lo era en el descubrimiento de América, lo era en la Guerra de Independencia, lo fue en la Guerra Civil por ambas partes, etcétera, etcétera. Pero yo digo,
caramba, pero yo no puedo a los 80 años que tenía en aquel momento echarme encima una tarea como la que supuso escribir la historia mágica de España. Otra vez 20.000 kilómetros, 5.000 libros leídos, 2.000 tal, y me quedo ahí un poco perplejo y de repente voy, por casualidad, porque yo era amigo de Santiago Abascal, desde antes voy al famoso mitin de Vistalegre y entonces allí asisto, bueno, a una resurrección de la España heroica. No estoy, de verdad, no es cuestión de hablar bien ni de mal, simplemente en aquel momento se produjo un movimiento telúrico, algo que era un movimiento, que no era un partido político, que no tenía que ver con los partidos políticos ni con la política al uso. Allí había emociones, allí había gente que realmente estaba vibrando. Entonces a mí aquello me interesó y dije, bueno, aquí está agazapada también esa España heroica sobre la cual yo no he escrito, y eso me llevó a escribir el libro sobre Santiago Abascal. Sobre vos no, es un libro sobre Santiago Abascal, es un libro de conversaciones, es un libro de conversaciones críticas, amistosas, pero conversaciones críticas en la cual hablo yo más en definitiva que el propio Santiago Abascal, ¿no? Y bueno, esa es la historia y ahora ya se acabó, no vuelvo a escribir sobre España. Se finí. Bueno. He cortado mis lazos con el país en el que vine al mundo. Después de 9 libros, pues como mínimo que no se diga que no has intentado aportar. Cierto. Déjame que te cuente una anécdota con la cual me topé cuando estaba escribiendo la novela Muertes Paralelas, que es la de la Guerra Civil, la de mi padre. Es una anécdota que transcurrió durante la Guerra Civil en Barcelona, pero que podía haber transcurrido en cualquier otra ciudad de España. Un grupo de anarquistas, porque estábamos en Barcelona, si hubiéramos estado en Burgos hubiera sido un grupo de falangistas, da lo mismo, ¿no? Acuden a una casa para pasear, es decir, para asesinar a la persona que vive en esa casa, al señor de la casa. Cuando llegan allí, les abre la señora de la casa, enlutada, y les dice, pues mire ustedes, lo siento mucho, pero mi marido murió anoche. Oh, eso no nos lo creemos, nos van a... Y digo, pues suban ustedes, los lleva a la cámara mortuaria y efectivamente este grupo de anarquistas se ven al pobre señor, pues, amortajado, sudario, etcétera, llega entre cirios. Y entonces el jefe de la pandilla se vuelve a sus compinches y les dice, ¿lo veis? Os lo dije, teníamos que haber venido ayer. Madre de Dios. Eso es España, la España de la guerra, constante consigo mismo. Qué simbólica esa imagen. En fin, bueno, ¿qué me decías, Ignacio? Sí, yo también, si te contara anécdotas que me contaba mi abuelo, nos quedábamos aquí blancos.